Muy buenos días a todos, gracias por estar conectados el día de hoy en este nuevo servicio de la Iglesia Internacional de Cristo aquí en Santiago de Chile. Quiero pedirles por favor que me acompañen en una oración para antes de empezar este mensaje. Bueno, mi Señor, quiero darte muchas gracias, primero que todo, por lo bueno que eres con nosotros, por permitirnos congregarnos, aunque sea de esta forma virtual. Gracias porque nos das el internet, nos das un aparato electrónico para poder hacerlo. Y quiero orarte también, Padre, por el mensaje del día de hoy, que sea un mensaje que llegue a cada uno, Señor, de que lo escucha, que nos des un corazón blando, un corazón humilde, para recibir la enseñanza de la mejor manera, para dejarnos transformar por tu palabra. Por favor, ayúdame a no ser un estorbo, por quién soy, por mi forma de hablar, por lo que sea, Señor, sino que sea tu mensaje el que quede en el corazón de cada uno. Gracias, Señor, por el privilegio que me das y el honor que me das de compartir de tu palabra. Gracias por todo, mi Señor, y te oramos todo esto agradecidos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigo, amiga que nos visitas virtualmente o que estás viendo este video, hermano, hermana, gracias por estar acá y te ruego que estés pidiendo ahí, tomando nota de lo que vamos a aprender el día de hoy. Contarte también que hoy la versión de la Biblia que estaré usando es la Nueva Biblia de las Américas. También mencionaré otras versiones, pero esa es la que tomaré como para leer. En los domingos anteriores hemos estado aprendiendo sobre el Sermón del Monte. En sí tuvimos 3 introducciones. Y hoy es la primera clase propiamente tal sobre el Sermón del Monte. En las introducciones que tuvimos, en la primera de ellas, aprendimos que el enfoque del Sermón del Monte apunta a tener un nuevo corazón, ¿cierto? En el segundo, vimos que el Sermón del Monte apunta a una clara diferencia entre lo que es llevar una vida religiosa y vivir en el reino de Dios. Y en la tercera, aprendimos que el Sermón del Monte nos lleva a vivir una vida de contracultura, de nadar contra la corriente, ir contra lo establecido. Y bueno, y hoy empezaremos la serie en sí del Sermón del Monte. Y el título del día de hoy es Subamos al Monte. Hoy estudiaremos los 2 primeros versículos y haremos referencia a lo que quiere transmitir con otras escrituras. Empezaremos con Mateo 5, del versículo 1 al 2. La escritura dice: Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Estos son los 2 primeros versículos del Sermón del Monte. ¿Qué podemos aprender de acá? Primero aparecen algunas preguntas. ¿Dónde se desarrolla este sermón? Aquí en Mateo habla de un monte. Si tienes otra versión como la NBI o la NTV, la traducen como la montaña o ladera de la montaña. Pero el Evangelio de Lucas se presenta de otra forma. Y les pido que me acompañen también a Lucas 6, del versículo 12 al 19. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Aquí Lucas menciona que se detienen en un lugar llano, justo antes de empezar con las bienaventuranzas en el Evangelio de Lucas. Y es interesante, ¿es en un monte?
¿Es en un lugar llano? Mira, la mayor parte de los estudiosos coinciden en que son dos perspectivas de un mismo lugar. Y eso debido a la geografía que existía en Israel, en ese sector de Galilea. Aquí les comparto dos fotografías del lugar que puede haber sido, que la mayor parte de los estudiosos coinciden que puede haber sido este el lugar donde se realizó el Sermón del Monte. Es conocido como el Monte de las Bienaventuranzas. Es hermoso el lugar, ¿no? Yo te quiero animar a que pienses en este lugar y te imagines estar sentado ahí, escuchando a Jesús. Qué increíble, ¿no? Con ese paisaje. Lo que no es tema de discusión es que fue en un lugar al aire libre, donde cupiera mucha gente. ¿Sabes? En la actualidad han ocurrido peregrinaciones en ese lugar. Incluso hay una capilla, la capilla de las Bienaventuranzas. Y han llegado a ver en ese lugar hasta 100.000 personas. Entonces cumple las condiciones para que allá hubiera ocurrido. Hay que pensar que Jesús empezó su ministerio enseñando en sinagogas, que eran lugares como nuestras actuales iglesias, como un salón, un lugar. Pero la fama de Jesús había extendido a tal punto que ya una sinagoga no era un lugar para poder enseñar. Ya no era real con toda la gente, toda la multitud que lo seguía. Y debido a eso, es que él buscó lugares al aire libre, donde pudiera haber más gente que escuchara. Pero es interesante porque la gente no solamente buscaba a Jesús para aprender de Jesús o para imitar a Jesús, sino que para recibir algo de él, como dice Lucas. Una sanación, una bendición, lo cual tristemente no está muy lejos de lo que es hoy el mundo religioso. Buscar a Jesús para una bendición, una sanación, para que me vaya bien, más que realmente para poder poner en práctica lo que él enseña. Esto pueden ser razones técnicas de por qué el monte, en qué lugar, por qué lo hizo así. Pero algo que no podemos pasar por alto es que Mateo se enfoca intencionalmente en mostrar a Jesús en montes. Es algo que Mateo hace intencionalmente y lo ubica en montes en momentos de mucha relevancia. Él enfoca al quien está leyendo, a quien está escuchando esto, con mucha intención. En Mateo 4, al 8, cuando habla de la tentación de Satanás a Jesús, ubica a Jesús en un monte, lo sube a un monte Satanás, para ofrecerle los reinos del mundo. El mismo sermón del monte, que en Mateo 5, del 1 al 2, parte con eso. En Mateo 17, 1, también ubica a Jesús en un monte, cuando ocurre la transfiguración de Jesús. En Mateo 24, 3, cuando Jesús habla de las enseñanzas sobre las señales antes del fin del mundo, también lo ubica en un monte. Y en la parte final, cuando Jesús aparece después de la resurrección y les da la gran comisión a los discípulos, es en Mateo 28, 16, también es en un monte. Algo que los historiadores no han logrado conseguir, como que todos piensen igual, que haya una unanimidad, es si el sermón fue realizado en una sola jornada, larga, ¿no? Extensa, o si es una recopilación de varias enseñanzas de Jesús. Yo estuve estudiando esto bastante y hay argumentos válidos para una opción o la otra. El último tiempo ha tomado mucha fuerza el de que sea una compilación de enseñanzas. Pero los que dicen que fue una jornada también tienen argumentos muy sólidos, pero es ya para otro estudio. Pero más allá de eso, de decir si fue en un día, si es una compilación, si fue en un monte, una montaña, hay que enfocarse en lo trascendental de este sermón. El sermón del monte es el mayor conjunto de enseñanzas de Jesús. Es potente lo que se aprende. Y si tú eres un discípulo o una discípula de Jesús, o quieres convertirte en un discípulo y una discípula de Jesús, es importante conocer el sermón del monte.
y conocer esta enseñanza y abrazar esta enseñanza como algo para vivir. Es potente ver cómo muchas iglesias, al desconocer o no buscar aplicar estas enseñanzas o verlas solo como un ideal, lamentablemente pierden su identidad cristiana. Nosotros como iglesia, si no buscamos enseñar y buscamos aplicar las enseñanzas del Sermón del Monte, perdemos nuestra identidad cristiana y nos convertiríamos en otro grupo religioso, otro más. Por eso es tan importante aprender y aplicar las enseñanzas del Sermón del Monte. Jesús en este sermón hace un acto revolucionario. La enseñanza que nos va a entregar acá penetra en el pleno significado de lo que son los mandamientos de Dios, el espíritu de lo que Dios quería transmitir en cada mandamiento. Va a enseñar con una autoridad que solo Dios mismo puede tener. Y esto se aprecia en el uso de la frase en varias partes del sermón a continuación, que dice, pero yo les digo. La ley dice se interpreta así, pero yo les digo. Y eso aparece en los versículos de Mateo 5, los versículos 22, 28, 32, 34 y 39. Jesús está reinterpretando la ley. Pero ¿quién le dio esa autoridad a Jesús para hacer esto que va a hacer, que va a comenzar a hacer, este sermón? Vamos por favor a Mateo 3:17. Dice la Escritura, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. O quien me complazco, dependiendo de la versión. ¿Cuál es la autoridad? Él es el Hijo de Dios. Esa es su autoridad. Es Dios mismo. Es parte de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es su autoridad. Pero viene otra pregunta. ¿Es que Dios se contradice y Jesús lo pone sobre la ley y los profetas? ¿Le quita autoridad a la ley y los profetas? Vamos a Mateo 17, del versículo 1 al 6. Dice la Escritura. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte, a un monte alto, como veíamos. Delante de ellos se transfiguró, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. ¡Wow! La voz de Dios, ¿no? Moisés representa ¿qué cosa? La ley. Moisés representa la ley para los judíos. Y Elías a los profetas. Y la voz cuando está con ellos, y cuando Jesús está con ellos, repite las mismas palabras que en Mateo 3:17. Él es mi hijo amado, en él me complazco. Pero agrega algo muy importante. Óiganlo a él. Escúchenlo, dice otras versiones. Jesús es la máxima autoridad. Y es por eso que podía reinterpretar la ley. Y por eso como discípulos también somos llamados ¿a qué? A no vivir bajo la ley, sino que vivir bajo las enseñanzas de Cristo. ¿Pero Jesús invalida la ley? ¿Invalida a los profetas? Para nada, en lo absoluto. Jesús viene a darle verdadero valor a la ley y a las enseñanzas y a cumplir las profecías que daban los profetas. Es más, como discípulos de Jesús, y si tu amiga o amiga que estás conectado el día de hoy o nos estás viendo en redes sociales,
Si quieres vivir como un verdadero seguidor de Jesús, no solamente tenemos que conocer el Sermón del Monte. Necesitamos conocer la ley, necesitamos conocer a los profetas. Necesitamos conocer el Antiguo Testamento. Porque el Sermón del Monte tiene total relación con el Antiguo Testamento. Entonces es importante conocer la Biblia. Porque como decía, Jesús le da el verdadero sentido a ambas cosas, a la ley y a los profetas. Si no conocemos el Antiguo Testamento, podemos interpretar el Sermón del Monte de forma muy errada. Podemos caer en alguna herejía, torcer alguna escritura del Nuevo Testamento si no entendemos o no hemos leído y estudiado el Antiguo Testamento. Es importante leerlo y buscar aprender. Y es interesante el que no estemos viendo bajo la ley de Moisés. ¿Significa que el Sermón del Monte nos dice que no estamos bajo ninguna ley? ¿Podemos vivir como queremos? ¿Podemos vivir un anarquismo como discípulos? Claro que no. Claro que no. Sí estamos sometidos a una ley. Y quiero que me acompañen, por favor, a Gálatas 6, del versículo 1 al 2. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Si hay una ley, si vivimos bajo una ley, y esa es la ley de Cristo. Si eres un discípulo y una discípula de Cristo ya, hoy, estamos sometidos a la ley de Cristo. Por eso lo hacemos nuestro Señor. Nos sometemos a su señorío, a su ley. ¿Y cuál es su ley? Es la ley del amor. Y eso lo vemos en sus enseñanzas. Sus enseñanzas son ley para nosotros. Su ley habla de amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, fuerzas y corazón. Y habla también de amar al prójimo. Esas son las leyes. A eso somos llamados a amar, a cumplir. Amén. Por favor, volvamos de nuevo a Mateo 5, y el versículo 1 al 2. Cuando Jesús vio la multitud, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. ¿Quiénes se acercan a él? ¿Las multitudes? No. Son sus discípulos. Sus discípulos se acercan a él. Era costumbre de los rabinos, y estudiaba sobre eso, que cuando se sentaban era la postura típica para avisar que va a enseñar algo. Y también aquí se usa un modismo judío, que era el y abriendo su boca. Era, voy a empezar a enseñar, voy a empezar mi sermón. Y aquí en estos versículos vemos y aprendemos algo muy importante. El mensaje del Sermón del Monte va principalmente dirigido a discípulos, a discípulas, a seguidores, a personas que ya tenían el compromiso con Cristo. Ellos están recibiendo una enseñanza directa de Jesús de cómo ha de vivirse en el reino de Dios, al cual han sido llamados. Pero también veremos en el transcurso del Sermón del Monte esta otra audiencia, que son las multitudes o la multitud, dependiendo de la versión. ¿Y quiénes son las multitudes? ¿Quiénes son ellos? Son personas interesadas en Jesús, pero que aún no tomaban el compromiso de seguirle. Estaban viendo, les parecía atractiva la enseñanza de Jesús, sorprendente las cosas que hacía, los milagros, la sanación. Entonces Jesús también apunta, es como estoy enseñando a mis discípulos, pero de reojo estoy viendo a la multitud.
Y quería persuadir a algunos de ellos para que fueran sus discípulos. Podríamos decir que es una invitación a la multitud para saber cómo entrar al reino de Dios. ¿Y qué significa, qué conlleva el ser parte del reino de Dios? Algo vital para los discípulos que están recibiendo esta enseñanza directa y que es muy importante es aplicarla en su vida, pero también enseñarla a otros. Hay una escritura que está en Mateo 28, del 19 al 20. Dice así: vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice Jesús? Hagan discípulos, hagan seguidores míos, de todos lugares, de todas las naciones, por donde vayan, por donde tú estés. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Y qué más hay que hacer? Enseñarles a obedecer. ¿Qué cosa? Todo lo que les he mandado. Obedecer mis enseñanzas. El Sermón del Monte no es un ideal. El Sermón del Monte es algo que tenemos que aprender a obedecer y que tenemos que buscar enseñar. Cuando estudiamos la Biblia con amigos y amigas, y te invito a estudiar la Biblia, amigo y amiga, si ya no lo estás haciendo, si es tu primera vez o si estás pasando acá de pasadita por redes sociales, te invito a estudiar la Biblia y entender lo que está transmitiendo Jesús en el Sermón del Monte. Tenemos que buscar enseñar los evangelios, enseñar el Sermón del Monte. Cuando nos reunimos como hermanos en la fe, como con hermanas en la fe, tenemos que compartirnos las enseñanzas de Jesús. Tenemos que exhortarnos a través de las enseñanzas de Jesús, más allá que de mi opinión, a través de lo que Jesús dice. Corregirnos, animarnos, desafiarnos con estas enseñanzas, ya que con eso nos lleva a madurar espiritualmente. La verdad, yo he sido muy retado, desafiado, exhortado en esto, porque cuesta vivir de esta forma. Cuesta vivir sometido a las enseñanzas de Jesús. Cuesta vivir el Sermón del Monte. Y la única forma de vivirlo es a través del Espíritu Santo. Por eso es para discípulos y discípulas de Cristo. Porque es una forma sobrenatural de llevar esta vida. No es algo que alcancemos con nuestras propias fuerzas, no es algo que alcancemos solamente por nuestros propios deseos, sino que es algo sobrenatural. Cuando hablamos de las enseñanzas de Jesús, que dice ahí en Mateo 28, del 19 al 20, el Sermón del Monte es algo muy principal, pero hay otras enseñanzas de Jesús también. Hay otros sermones de Jesús que es importante transmitirlos. Por ejemplo, en Mateo 10 hay otro sermón donde Jesús nos enseña a cómo ser discípulos con una mentalidad misionera. En Mateo 13, otro sermón que enseña cómo ser discípulos de un reino que aún no ha sido revelado a través de las enseñanzas de las parábolas. En Mateo 18, otro sermón de cómo tiene que ser la convivencia entre discípulos. Cómo tengo que perdonar, cómo tengo que hablar con mi hermano cuando él peca, cómo tengo que relacionarme. Mateo 24 y 25, otro sermón de que nos enseña a vivir como discípulos expectantes con la segunda venida de Cristo, con el regreso de Él. Entonces es tan importante aprender de todas sus enseñanzas. Algo vital para recibir las enseñanzas de Cristo es tener el corazón de un niño. Te quiero invitar a tener ese corazón. No estar a la defensiva. No estar como pensando ahora en qué tengo que hacer más rato en el almuerzo o qué tengo que ir a hacer mañana lunes en mi trabajo. Te invito a tener un corazón de niño.
para aprender las enseñanzas de Jesús. Y te quiero compartir una escritura que está en Mateo 11, del 25 al 26. Dice la escritura: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. El tener un corazón de niño para recibir la enseñanza es algo súper importante. ¿Por qué? Porque un niño es alguien moldeable, no es alguien cerrado, no es alguien rígido, ¿no? ¿Has escuchado esa frase y dice: no, a esta persona no, ya está viejo ya, ¿por qué no le podéis decir nada? Ya no cambió ya. La verdad es que sí puede cambiar, pero mucho más complejo. Pero un niño es moldeable. Un niño confía en lo que le enseña su papá, su mamá o su tutor. Confía. Le pone atención, lo mira, lo escucha, le cree. Un niño imita, un niño observa, un niño pregunta. Un niño quiere aprender. Es tan especial un niño, ¿no? Un niño es un discípulo en su esencia. Y eso lo vemos, los que tenemos el privilegio de ser papá. Vemos a nuestros hijos, cómo nos imitan, ¿no? Yo tengo puras niñas y ellas me imitan muchas cosas. Como yo me muevo, como yo hablo, gestos. Pero también imitan cuando me equivoco, cuando pongo una cara mala, cuando me molesto. Ellos imitan todo. ¿Sabes? Para aprender las enseñanzas del Sermón del Monte, tenemos que ser como niños. Escuchar con un corazón moldeable. No rígido. No con prejuicio. Quiero aprender. Quiero escuchar a Jesús. Quiero hacer preguntas. Te animo mucho a eso. ¿Con qué actitud escucharás el Sermón del Monte? ¿Cómo estará tu corazón? ¿Como un niño? ¿Como un discípulo? ¿O estará como la multitud que quiere estar con Jesús pero sin relacionarse con Él, sino que por los panes, por los peces, porque me puede expulsar un demonio, porque me puede sanar de alguna enfermedad? ¿O quieres estar con Él e imitarlo? ¿Y qué es un discípulo de Jesús, no? Yo sé que eso es para muy largo, pero alguien que es un discípulo es alguien que prioriza su relación con Jesús por sobre todo lo que tiene que hacer. Trabajo, familia, compromisos. ¿Sabes? Yo priorizo mi relación con Cristo. Priorizo mi relación con Dios. Es alguien que lo escucha. Y les pido que por favor ahí anoten Lucas 10, del 38 al 42. Donde Jesús se muestra una situación donde están dos hermanas, Marta y María. Y una está enfocada mucho en las cosas que hay que hacer. Y muchos de nosotros somos Marta, ¿no? Enfocados en muchas cosas. Pero María estaba a los pies de Jesús, escuchándola. Y Jesús dice: Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas. Pero María ha escogido la mejor y nadie se la va a quitar. Prioriza, un discípulo o una discípula prioriza su relación con Cristo. Un discípulo es alguien que obedece a Jesús. Y anota por favor Lucas 11 del 27 al 28. Y también Juan del 8, capítulo 8, del versículo 31 al 32. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Si ustedes obedecen lo que yo digo, lo que les digo, serán de veras mis discípulos. Un discípulo obedece lo que Jesús dice. Busca obedecer las enseñanzas. Y discípulos o discípulas de Cristo, ¿cómo saber si estoy realmente viviendo como tal? Y no es un título, un nombre, un rol que tengo porque pertenezco a alguna congregación. Para saber si estoy viviendo como un discípulo, es preguntarte, ¿estás cerca de tu maestro? ¿Estás caminando con Jesús?
Porque un discípulo está cerca de su maestro. Camina junto a él. Va tras sus pasos. Un discípulo también aprende de su maestro. ¿Estás haciendo lo que dice Jesús? Si Jesús dice, ama a tu enemigo, si Jesús dice, busca ser humilde, si Jesús dice, construye sobre la roca, sé puro, sé recto, sé compasivo, sé benevolente, ¿estás haciendo? ¿Estás aprendiendo de esa manera? Un discípulo imita a su maestro. ¿Estás imitando? Jesús haría esto. Esto es lo que voy a buscar hacer. No voy a actuar como el Cristian, porque el Cristian es un desastre. Voy a buscar actuar como Cristo. Un discípulo, alguien que está viviendo como un discípulo, busca hacer esto. Y por favor, vayamos a la última escritura del día de hoy. Que es Lucas 4, del 16 al 21. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. ¿Sabes? Esto pasa antes del Sermón del Monte. Ocurre antes. Pero Jesús dice algo tan potente. Dice, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Él en Lucas cita la escritura de Isaías 61. Y quiero compartir contigo cómo las bienaventuranzas del Sermón del Monte, lo que va a venir en los próximos versículos, hace eco de Isaías 61 de una forma súper potente. Por favor, acompáñenme a leer lo siguiente. Isaías 61 del 1 al 2 habla de las buenas nuevas a los pobres. Mateo 5.3 habla de bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Isaías 61, versículo entre el 1 y el 2 dice, Él viene para vendar a los quebrantados de corazón. Mateo 5.4, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Isaías 61 al 7 habla de que ellos recibirán en su tierra una doble porción. Mateo 5.5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Isaías 61.3, ellos serán llamados robles de justicia. Mateo 5.6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Isaías 61.11, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza delante de todas las naciones. Mateo 5.10, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Qué interesante. Jesús es el cumplimiento de la Escritura y viene a proclamar un acto de liberación, el reino como un acto de salvación, que es lo que prometía Isaías en el capítulo 61. Jesús, en el Sermón del Monte, nos demuestra que Él es las buenas nuevas. Jesús nos enseña que Él es las buenas noticias, que ha llegado la salvación, que se cumplió la profecía. Quiero darte muchas gracias por escuchar estos primeros versículos sobre el Sermón del Monte y te invito a que estés continuamente participando en estas clases. Nos quedan 32 a 33 clases más todavía sobre el Sermón del Monte. Va a ser muy interesante aprender esto juntos.